5 del libro de Marcos. Empezamos en el versículo 1. Ya todos están ahí, díganme amén. Amén. Y si les parece, yo leo la historia de corridito. Pongan atención nada más. La palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vamos a dejarle ahí. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que tu palabra venga, a iluminarnos, a animarnos, a fortalecernos, a enseñarnos, a mostrarnos, Padre Santo, lo que tú tienes, Señor, para nosotros en este día, Señor. Espíritu Santo, ven y toma control. Ven y toma control, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, en el poder de tu palabra, a entender, Señor, lo que nos quieres decir. Prepara nuestras almas, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para recibir, Señor, lo que viene de ti, Padre Santo. Porque esto es palabra tuya, Señor. Ponemos ángeles que campen alrededor de nosotros, Señor, guardando esa semilla que tú vas a depositar en nuestras vidas, Señor, pidiendo en el nombre poderoso de Jesús que tenga un fruto poderoso, Padre Santo, en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Como se dan cuenta ustedes, venía Jesús al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos. Acabamos de leer lo que pasó en el capítulo 4, ¿verdad? Jesús venía del otro lado, ¿verdad? Ellos habían estado en el otro lado y subió al arca y les dijo, vámonos al otro lado. Y cuando ellos iban en camino a ver a este hombre gadareno, fue que les pasó esa tempestad. Fíjense, ya había una oposición para que Jesús fuera a hacer el propósito que iba a hacer, porque Jesús iba con un propósito a ese lugar. Ellos no sabían, nadie sabía, porque Jesús no les decía a qué iban, pero Jesús sabía la necesidad que había al otro lado del mar. Entonces, Jesús llega y dice la palabra que cuando él sale del arca, dice que enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Hermano, ¿en dónde vivía este hombre? En los sepulcros. ¿En dónde? En los cementerios. ¿Qué hay en el cementerio, hermano? Muerte. ¿Quién vive en el cementerio? Nadie. Nadie vive en el cementerio. Por lo consecuente, este hombre vivía solo, alrededor de muerte. Probablemente atormentado por todo lo que había en ese lugar. Y dice la palabra que él vino en sus encuentros de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Fíjense qué triste. Había gente que veían cómo vivía este hombre y para ayudarlo lo ataban. Porque no lo hacían para lastimarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Ellos mismos lo ataban con cadenas. Pero este espíritu inmundo le daba una fuerza para que rompiera esas cadenas y esos grillos y se siguiera haciendo daño. Y se siguiera lastimando y siguiera yendo a los sepulcros, a los lugares de muerte. Hermano, así nos vamos a encontrar tú y yo, gente, hoy.
Tú y yo nos vamos a encontrar a gente que están viviendo en los sepulcros y en la muerte, hermanos. Tú y yo nos vamos a encontrar a gente que está viviendo en un lugar alrededor de muerte, en una soledad tremenda. Porque este hombre vivía solo. Este hombre vivía en donde estaba la muerte, y este hombre, había gente que lo quería ayudar y ellos lo querían atar. Y a lo mejor tú y yo conocemos a alguien que nosotros humanamente los queremos ayudar, ¿sí o no? Y a lo mejor no los ayudamos de la manera correcta, porque a lo mejor no era la manera correcta que ellos creían, pensaban que era la correcta, atándolo, ¿verdad? Pero obviamente no era lo que él necesitaba. Y vamos a toparnos con gente así, hermanos, o a lo mejor así estábamos nosotros antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Por qué lo ataban? Porque se hería, porque se dañaba. Él echaba voces, y sí, porque él estaba siendo atormentado por esos espíritus. Él estaba siendo atormentado. Él hablaba y estaba diciendo que estaba siendo atormentado. Pero la gente no sabía por qué hablaba, no sabía qué decía. Echaba voces, a lo mejor decía, déjenme en paz, ya no me hagan daño, ya no quiero sufrir. ¿Por qué? Porque tú y yo lo hablamos internamente, ¿sí o no? Tú y yo no nos hemos dicho eso internamente. Ya no soporto más, ya no quiero más, ya no aguanto, ya me quiero ir, ya no quiero esto. ¿A poco no nos lo decimos nosotros internamente? Claro que sí. Imagínense, él estaba siendo atormentado por una legión de demonios que a lo mejor él los veía. Él estaba endemoniado. Ellos vivían adentro de él y le hablaban y lo torturaban y lo lastimaban y lo herían y lo tenían en ese lugar de muerte y le hacían daño y lo lastimaban. ¿Por qué creen que él se lastimaba? Porque él ya no podía con su vida. Él quería acabar con su vida, por eso dice que se lastimaba hiriéndose. El mismo enemigo, de tanto dolor, tanta tormenta, tanta preocupación, tanta desdicha, lo lastimaba. Hoy hay gente alrededor de nosotros así, en drogas, en alcohol, en prostitución, en pandillas, en fornicación, en adulterio. ¿Sí o no las vemos? ¿Sí o no las hay? Hay almas así hoy en nuestra vida. Los podemos ver y los vemos que se están haciendo daño, ¿sí o no? Y los vemos que se están destruyendo, ¿sí o no? La pregunta es, ellos siquiera lo amarraban con cadenas. ¿Tú y yo qué hacemos? ¿Tú y yo qué hacemos? Tú y yo como iglesias, ¿qué hacemos cuando ellos están siendo atormentados, viviendo en esas situaciones? ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Los amarramos, sí o no? Pero los amarramos para juzgarlos, para decirles que tú vives así porque quieres, es tu culpa, tú te lo buscaste. ¿A ti te gusta vivir eso? ¿Sí o no? Decimos, es que no entiende, es que ya no tiene remedio, ¿sí o no? Eso es lo que hace la gente. Eso es lo que hacemos la iglesia en veces. Eso es lo que hacemos nosotros, porque dice que él mismo se hacía daño hiriéndose. ¿Ustedes creen que la gente que estaba alrededor de él no lo hería con sus palabras?
con el desprecio, con el rechazo. ¿Ustedes creen que no? Nosotros como iglesia hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo cuando vemos a alguien que vive en pecado. Cuando le conocemos su pecado, nosotros vamos y le restregamos su pecado en la cara. Porque yo estoy con Cristo, yo te puedo decir a ti tu pecado. Y déjame decirte, hermano, que no es así. No es así. Y dice la palabra, cuando vio Jesús, pues de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjense nada más, hermanos, este espíritu inmundo, el espíritu, conoció a Jesús y fue y se arrodilló delante de Jesús. ¿Quién? El espíritu, no el hombre. Y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ese no era el hombre hablando, era el espíritu hablándole a Cristo. Y dijo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesucristo le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Verdad que no le decía, oh, tú eres el endemoniado, oh, tú mira andas haciéndole mal a la gente, oh, tú estás haciendo esto? ¿Verdad que Jesús no se puso a pelear con el endemoniado? Jesús no le dijo, oh, tú tienes la culpa, ¿qué hiciste? Expón tu pecado, revela tu pecado. ¿Verdad que no? ¿No han oído eso en las iglesias? ¿No lo han oído eso con gente que dice, esos que andan así, que andan acá, y que su pecado y que acá? Déjame decirte que Cristo no se pone a pelear con el del pecado. Cristo se pone a hablar con él que provoca el pecado en la gente. Cristo no te juzga a ti. Cristo sabe que la pelea es con el que te está dañando, te está lastimando, te está atando y te está llevando a la desesperación que quiere que te hagas daño y te mates. Es lo que quería el espíritu de este hombre. Este espíritu le importaba matar a este hombre. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre tenía un propósito. Ese hombre tenía una finalidad. Ese hombre a lo mejor era el endemoniado gadareno. Pero ese hombre tenía un propósito y en veces no podemos entender que en veces sabe más el enemigo tu propósito que tú mismo tu propósito. La iglesia no te revela tu propósito. Van y te dicen, no, vas a ser profeta y vas a ir a las naciones y vas a ser pastor y evangelista, pero no te dicen que para llegar a eso tienes que pasar por un proceso. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Aquí vemos, este hombre estaba endemoniado y los espíritus le decían, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Saben por qué? Porque este día había llegado Jesús al encuentro con el endemoniado gadareno. Ese día había llegado Jesús y los espíritus, cuando llega Jesús, tiemblan y se arrodillan y se humillan y van y le dicen, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Sabes por qué? Porque saben que enfrente de Cristo están perdidos. A Cristo no le pueden hacer nada y no le pueden tocar a Cristo. ¿Y qué dice el Señor? Y le dice el Señor, ¿cómo te llamas? Ustedes no creen que el Señor ya sabía cómo se llama. Pero ¿sabes por qué hace eso Cristo? Para dejarnos escrito que hasta los demonios le contestan a Cristo cuando les habla. Porque él no llegó y dijo, ¿sabes quién soy? ¿Han oído unos cristianos que dicen eso? Oh, yo soy profeta, evangelista, apóstol, querubín y no sé qué tanto. Pero nadie le pregunta qué son. Cristo le preguntó a él, ¿cómo te llamas? ¿Y saben hasta cuándo habló ese espíritu? Hasta que Cristo lo dejó hablar. Por eso nos deja el Señor estas enseñanzas. Para que sepamos que aún ellos le obedecen a Cristo. Bendito sea su nombre por eso. Alabado sea su nombre. Porque reconocen quién es nuestro Cristo, quién es nuestro Señor. Y él todavía le dijo, Legión, me llamo porque somos muchos. Y dice, y le rogaba mucho
que no lo enviase afuera de aquella región. Un demonio rogando. ¿Ante quién? Ante nuestro Dios, ante nuestro Cristo. Un demonio rogando, hermano. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo te viene a libertar a ti, porque déjame decirte, ese demonio sabía que no podía estar en ese hombre más. Ese demonio sabía que ese era el momento. Porque sabes que cuando llega Cristo a tu vida y a mi vida, nada prevalece que sea en contra de Él. Cuando Cristo viene a tu vida y viene a mi vida, nos viene a libertar y nos viene a sacar de todo en lo que nosotros estábamos metidos y quita todo lo que nos estaba destruyendo a nosotros. Viene Cristo y lo quita, y bendito sea su nombre por eso. Y alabado sea su nombre por eso. Y dice, Él le rogaba que no les enviara fuera de esa legión. Y dice, y allí estaba cerca del monte un gran hato de cerdos, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Otra vez rogándole ¿a quién? A nuestro Señor. Un demonio, hermanos, un demonio que se llamaba Legión. Y Jesús les dijo, y luego Jesús, ¿qué dice? Les dio permiso. Aleluya, gloria a Dios. Sin Cristo, los demonios hacen lo que se les pega a su regalada gana, ¿sí o no? Lo ataba, lo tenía en el sepulcro, lo dañaba, ¿sí o no? Lo hería, porque no estaba Cristo, porque podían hacer lo que quieran. Pero cuando llegó Cristo, ¿qué hicieron? Se arrodillaron ante Él, le rogaron y le pidieron permiso. Alabado sea Dios. En ese Cristo creemos nosotros hoy. En ese Cristo creemos hoy. Y dice el Señor que les dio permiso a los espíritus inmundos y ellos entraron ahí mismo. Y dice que eran 2,000 cerdos, imagínense. ¿Y qué pasó? Se desbarrancaron al mar. Aleluya. Porque ¿sabes qué? Con permiso y sin permiso tienes un fin. ¿Tuvieron su fin, sí o no? Tuvieron su fin, alabado sea Dios, ¿verdad? Por eso. Y dice que todos los cerdos se ahogaron. ¿Y qué dice? Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Claro, habían perdido los cerdos. ¿A quién le importaba que había Cristo liberado a un hombre, verdad? Preocupados por los cerdos, ¿sí o no? ¿Y somos así o no somos así? ¿Nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual? Sí. Y dice la palabra, y vienen a Jesús y ven lo que al que sí ha sido atormentado del demonio, el que había tenido la legión. Fíjense nomás, esta parte me encanta. Andaba un hombre violento, un hombre que era fuerte, un hombre que daba voces, un hombre que estaba en los sepulcros y que todo el mundo le tenía miedo, ¿sí o no? Nadie podía pasar por ese lugar, ¿sí o no? Pero ¿quién creen que llegó? Cristo. ¿Y qué creen que trajo Cristo cuando llegó a ese lugar? Paz y libertad. ¿Y qué creen que hace? Lo primero que se dice de este hombre que estaba sentadito. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando vienes a Cristo descansas, hermano. Descansas, tienes descanso en el Señor. Y dice nada más, fíjense, y vestido. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no estábamos desnudos? ¿Cuántos de nosotros no decían el borracho, la drogadicta, la esto, la otro, la aquello? ¿Le sigo? El mentiroso, el ratero. ¿Nos desnudaban o no nos desnudaba la gente? Si yo te contara cómo fue esa persona, si yo te dijera cómo fue, ¿te desnudan o tú te desnudan? Claro que te desnudan. Pero ¿sabes qué hace Cristo? Viene y te trae paz.
te deja sentarte junto a Él y te viste. Te viste, Cristo. Te viste de gloria, te viste de amor, te viste de poder, te viste de perdón, te viste de libertad, te viste de gozo, te viste de paz, te viste de su presencia, te viste de su luz. Y dice que estaba en su juicio cabal. Podía ver lo que en realidad estaba alrededor de él. Podía ver y se había dado cuenta de lo que le había pasado a él. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que ya estaba en su sano cabal. Pero ¿saben dónde permaneció ese hombre? Sentadito con Cristo. Aleluya, hermano. Que tú y yo, cuando venga Cristo a nuestra vida, o cuando tú y yo llevemos a alguien a Cristo, que permanezcan donde, sentados en la presencia de Cristo, hermano. Que estemos sentados y que llevemos a la gente que decía estar sentado en la presencia de Cristo, sí o no, vestidos de perdón, vestidos de amor, vestidos de misericordia. Porque lo primero que hace Cristo, te viste de Cristo. Te viste de amor, no le importa qué hacías. Cristo no le dijo, oh, pero mira cómo viviste, oh, pero mira lo que hiciste, oh, pero mira tú cómo andabas. ¿Verdad que Cristo no le dijo nada de eso? Pero la iglesia lo hace, hermano. La iglesia lo hace. Te ve pecar y te ve que te equivocas y ve que caes. Y te reprocha tus errores. La familia te reprocha tus errores. El mundo es cruel, hermano. Te reprochan, te nombran. Te ponen nombres que dañan. Te lastiman, te hieren. Pero Cristo no es así. Cristo viene y deja que te sientes junto a Él. ¿Y qué decimos nosotros? Oh, yo veo lo que hace y me alejo. Oh, yo no me acerco con esa persona. Una vez a mí me dijo una persona, mira, yo cuando vi, ¿por qué hablas con él? Le dije, porque lo estoy invitando a la iglesia. Uy, yo veo lo que hace y yo me alejo de él. Que pues Cristo no es así. Cristo busca a esos que hacen esas cosas. Amén, aleluya, sí o no. Porque me buscó a mí, que yo hacía cosas peores. Hay que recordar de dónde nos sacó Cristo a nosotros. Hay que recordar de dónde. Y miren qué hermoso es esto que dice la palabra de Dios. Dice, cuando ellos vieron que este hombre, ¿qué creen? Estaba sentado, estaba vestido y estaba en su sano juicio. ¿Saben qué hicieron? Tuvieron miedo. Fíjense nomás. Más reverencia tuvieron los demonios. ¿Sí o no? Reconocieron quién era Cristo los demonios, pero ellos no. Ellos no reconocieron, ellos tuvieron miedo, pero ¿saben qué? Aunque ellos hayan tenido miedo, este hombre siguió sentadito junto con Cristo. Siguió sentadito. Dice ahí, y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido, y el que había tenido demonio, y lo de los cerdos. Fíjense, y todavía aún así, viendo que este hombre había sido libre, que estaba sentado, que estaba vestido, que ya estaba levantado, que había dejado de ser atormentado. La crueldad del hombre, hermano, y muchas veces de la misma iglesia. ¿Qué hicieron con Cristo? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Hay gente, hermano, que no quiere a Cristo. Hay gente que va a ver los milagros de Cristo y no los va a creer, hermano. Hay gente que no va a entender los milagros de Cristo. Hay gente que no va a entender cómo Cristo es capaz de levantar a un hombre, de sacar a un hombre del tormento, pero dejar que se pierdan 2,000 puercos.
¿Ustedes por qué creen que le dijeron a Cristo que se fuera? Por los puercos, hermano. Por los puercos. ¿Ustedes creen que de veras estaban contentos porque ese hombre ya estaba libre y estaba contento y estaba sano y ya no se iba a dañar y ya no se iba a lastimar y ya no iba a vivir en la muerte y ya no iba a vivir en los sepulcros y ya no se iba a lastimar? ¿Ustedes creen que a ellos les daba gusto eso? A ellos les preocupaba que se habían perdido los puercos. Y sabes que cuando hay hermanos en drogas, en alcohol, en prostitución, que se van a la calle y saben que son cristianos, que Dios los ha levantado, llegan a sus casas y que dicen: esconde las cosas materiales, no se las vayan a robar. Hay que esperar que caigan. Nos importa más lo material en veces, hermano, que los milagros que acaba de hacer Dios, que los milagros que acaba de hacer Jesucristo en sus vidas, ¿sí o no? Y es triste, hermano. Y entonces ellos le rogaban a Jesús: vete de aquí, de todo nuestro alrededor, o sea, no nada más de aquí, o sea, vete de todo alrededor, por favor, específicos, no te queremos aquí, le dicen a Cristo. ¿Y saben qué hace Cristo, hermano? Para esos hermanos que quieren salvar el mundo, ¿saben qué hizo Cristo? Cristo se subió a la barca y Cristo se fue. Y hay quienes dicen: no, es que yo tengo que ir a salvar esas almas y aunque no quieran, yo voy a ir a meterme ahí. No, hermano, aprende de Cristo. Cristo no dijo: denle gracias a Dios que vino un cristiano a salvarlos o a liberarlos. Los he escuchado. He escuchado a gente que dice: denle gracias a Dios que soy cristiano. Digo: no, pues no, así no es. Cristo nunca dijo eso, ¿verdad? Denle gracias a Dios que soy el Hijo de Dios, porque si no, no nomás con los puercos acabo con ustedes. Pero Cristo no hace eso, hermano. Bendito sea su nombre, que no hace eso. Y dice que Cristo, al entrar a la barca, ¿qué quiere decir? Que Cristo ya se iba. Cristo ni siquiera fue y le dijo al endemoniado: oye, lo que te hice, acuérdate de lo que te hice, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate que nadie te quería, nomás yo. Porque hay gente que así son, hermanos. Hay gente que hacen algo y ahí andan restregándole a todo el mundo: oh, yo lo hice, yo fui acá. No, fue Dios, fue Cristo. Ni siquiera Cristo fue a decirle: oye, acuérdate, más vale que te portes bien y cuidadito y caigas otra vez. Y cuidadito de te ve ahí con esas amistades otra vez. Porque ¿a poco no somos así, hermanos? Dice que Cristo se subió al arca. Y dice, fíjense, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Aleluya. ¿Cuántos de aquí le ruegan a Dios estar con él? ¿Cuántos de aquí le ruegan a Dios: llévame contigo, donde tú estés yo quiero estar, no me dejes? ¿Cuántos de aquí, después del encuentro de donde nos sacó, de donde nos levantó, de donde nos libertó, no le decimos: llévame contigo, no me dejes, Señor, llévame? ¿Sí o no se lo decimos? Hoy tenemos la ventaja de que Él está con nosotros en espíritu. Pero este hombre lo quería tener físicamente y él no quería dejar al único que había hecho compasión y misericordia por él sin conocerlo. Porque a diferencia de otros milagros, Cristo fue a ese lugar a salvar a ese hombre. Como yo no sé a ti y a mí, todo lo que tuvo que pasar Él para salvarte a ti y a mí. El Cristo pasó una tormenta antes de llegar a este lugar. ¿Sí o no? Había una tempestad que se había levantado. ¿Ya vieron por qué había la tempestad? Porque había un propósito adelante. Tenían que llegar a ese propósito. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y esa tormenta detuvo a Cristo? No. ¿Esa tempestad detuvo a los discípulos que fueran testigos de ese milagro? No. Pero cuando Cristo se decide a ir por ti y a ir por mí, se sube al arca y dice: vamos al otro lado porque allá está mi tesoro. Allá está la que voy a salvar, al que voy a salvar hoy. Él atraviesa de un lado al otro para salvarnos, hermano.
Y si tú tienes a alguien que está lejos del Señor, y si tú estás pidiendo por esa persona, y si tú estás pidiendo por tu familia, déjame decirte que Cristo no se detiene y va por ellos. No importa en la situación en la que estén, Cristo va a ir por ellos y los va a levantar y los va a restaurar. No importa cómo esté. Este hombre estaba endemoniado y tenía 2000 demonios. Eran una legión, hermano. No hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Y dice él que le rogaba al Señor que le dejara estar con él. Y por eso te decía yo a ti, que puedes aprender del endemoniado gadareno. Y muchos me decían que fue liberado, que vivía en los sepulcros. Pero déjame decirte que aquí está el propósito de él y el tuyo. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, ¿a dónde le dijo que fuera? Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿A quién le dijo que fuera? A los de su casa. ¿Qué es lo primero que le había quitado el enemigo? Su casa, su familia, su entorno, hermano. La persona que está en drogas, hermano, en alcohol, alejada de Dios. Lo primero que te quita el enemigo es tu casa, ¿sí o no? Te quita tu familia, te quita tu entorno. A los primeros que dañamos nosotros cuando estamos alejados de Dios, ¿a quién es? A los de casa, hermanos. ¿Quiénes han sufrido nuestras malas decisiones? Los de casa, hermanos. Son los primeros que han sufrido, ¿sí o no? ¿Y por qué Jesucristo le dice, regresa a los de tu casa? A ti y a mí nos dice, ve a tu casa primero. Levanta tu casa primero. Pero fíjate, Cristo lo libera. Cristo lo sienta junto con él. Cristo lo viste. Cristo le regresa su entendimiento. Y luego le da un propósito. Aleluya. Tú y yo tenemos un propósito, hermano. No nada más nos levantó el Señor para ser cristianos de domingo o de jueves o de miércoles o el día que te congregues. Cristo nos levantó con un propósito. Vino a pelear con esos demonios del mismo infierno por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Él vino y peleó por ellos. A lo mejor a nosotros nos conocían como legión, hermano. Pero nos conocían de una manera muy fea. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué dijo Jesucristo? Ve primero a tu casa. Y fíjate lo que encomienda el Señor. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? El Señor ha hecho contigo. ¿Verdad que no dijo yo? ¿Verdad que no digo gracias a mí, ve y diles lo que yo hice por ti? Agradecido debería estar que te atravesaste conmigo, ¿verdad que no? ¿Y no han escuchado gente así? Lamentablemente sí los hay, hermanos. Muy malos testimonios para la obra de Dios. Muy malos testimonios. Porque se acreditan la gloria de Dios. Como que si en realidad ellos tienen el poder para hacer algo. Cuando ellos no hacen nada, cuando ni siquiera se dan cuenta que en veces son lo único que había para que Dios utilizara a ellos, no porque sean muy privilegiados o especiales, sino porque es lo que estaba ahí. Y Dios usa eso, no porque seas tú especial ni yo especial, es porque esa es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y le dijo, ve
ve y predica. Ve y dice, el Señor ha hecho contigo y ¿cómo ha qué? Tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis que él predicaba. Léanlo conmigo todos. En el 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas cosas grandes había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A ver, ¿qué predicaba? Las cosas grandes y maravillosas que hizo. ¿Y qué predicamos nosotros? Mira tu vida como vives. Eres fornicario, eres adúltero, eres idólatra, eres esto. Eso es lo que las cosas grandes que ha hecho Dios con nosotros. Eso es predicar lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es predicar lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. No, eso lo hace Satanás. Exponer tu pecado. Juzgar, dañar, lastimar, herir y atar. Satanás es el que viene y te dice, mira lo que eres, mira lo que haces, ¿quién va a dar algo por ti? Ese es Satanás. Y en veces, hermano, hay hombres y hay mujeres que van a la iglesia, que en lugar de traer la palabra de Dios, traen la palabra de Satanás. En lugar de profetizar vida, profetizan muerte. Y hay que tener mucho discernimiento y mucho cuidado con esos hermanos que dicen, así dijo Jehová, porque cuidado. Perdóname, hermano y hermana. Perdóname. Pero la Biblia dice, me lo deja escrito lo que dice Jehová. La Biblia me dice, ve y predica las cosas buenas que ha hecho el Señor contigo. ¿Cuánta misericordia ha tenido contigo? ¿De dónde te sacó a ti? ¿Por qué? Por misericordia. Cosas buenas, ¿por qué? Porque Él es bueno. Pero hermanos, nosotros nos queremos en veces que somos jueces y verdugos con la lengua. Por eso la gente está tan dañada de las iglesias. Por eso la gente está tan admirada de los que se confiesan de cualquier religión. Y hay gente honesta que dice, yo no quiero ir a la iglesia por eso. Son hipócritas. Me critican, me juzgan, me lastiman. A mí me decía una mamá, es que ya le dije que es drogadicto. Y él decía, es que mi mamá me dice que soy drogadicto. Le digo, ok, ya le dijo que es drogadicto, diga algo nuevo, algo que no sepa. Algo que dijiste. ¿Que usted cree que apenas se dio cuenta él? Mi mamá me acaba de decir que soy drogadicto y ya le iluminó la luz. Dígale algo, dígale lo que dice Dios de él. Dígale que Dios dice que lo ama y que Dios dice que la puede sacar del lado cenagoso, porque de ahí nos sacó a nosotros. Dígale, ¿de dónde la sacó a usted? Dígale. No le diga que es un drogadicto y que nunca va a cambiar, porque ella misma está declarando que nunca va a cambiar. Y en veces nos vamos en esos viajes espirituales. A mí me tocó una vez en una iglesia que de veras dije, Señor, déjame correr de esta iglesia. Estaban dos hermanos en pecado y todos sabíamos su pecado porque en la iglesia se corre el chisme. Uno andaba en drogas y el otro andaba con otra mujer. Y la pastora sabía el pecado de ellos. Y les dijo, ustedes dos, dice Jehová, que pasen aquí enfrente y que si no pasan y se arrepienten de la puerta, ustedes se la arreglan, imagínense. Imagínense que eso diga Dios de veras. Creo que ni uno de nosotros lo hubiéramos hecho ahí al altar porque todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Todos tenemos pecado delante de Dios. Unos son vistos, otros los tenemos ocultos. Pero todos pecamos. Entonces, como para que Dios nomás exhiba a dos como de 50, creo que ahí estaba mala la matemática. Ahí hubiera dicho al Señor, como decía Juan el Bautista, arrepiéntense, bola de víboras. Porque todos estábamos en pecado. Especialmente los que exponen el pecado enfrente de la iglesia también están en pecado. Porque hay hasta sabiduría para llevar.
al hermano. Porque eso, hermanos, déjenme decirles que uno ya nunca más volvió a poner un pie a la iglesia y apenas había regresado ese día de mucho tiempo a la iglesia. ¿Ustedes creen que le quedaron ganas de regresar a la iglesia? No. Y el otro se tiró al vicio. Porque no es con las fuerzas humanas, es con el poder de Dios. Y no es a tu modo ni a mi modo, es al modo de Dios. A Cristo le plació tener misericordia de ti y de mí. ¿Para qué? Para darnos un propósito. Y tú y yo, hermanos, ¿a poco no estábamos como este hombre? Hoy nos identificamos con él, claro que sí. Claro que sí. ¿Vivíamos en muerte? Claro. ¿Cuántos no teníamos pensamientos de muerte? ¿Cuántos no fuimos atormentados? Que decíamos, ya no puedo más, ya no quiero más, no tiene caso seguir adelante. ¿Cuántos no vivíamos vacíos? A lo mejor cubiertos con ropa físicamente, pero la gente nos desnudaba todo lo que andábamos haciendo. Porque testigos hay. Y la gente habla, hermano. Y cuando ahora le dices, Cristo me ha salvado, y te recuerda, no, pero si usted hacía esto, sí. Por eso me salvó Cristo. ¿Es que usted hacía aquello? Sí. Por eso soy cristiana, porque ocupo ayuda. Por eso soy cristiana, pecadora. Falta y remidida con la sangre de Cristo Jesús y culpable, pero salva por gracia. Porque no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo. Y no es por cuanto yo lo ame. Porque mi amor no se compara al que Él me tiene a mí. Mi amor es agotable. El de Él es inagotable. Las cosas buenas que nos manda a predicar el Señor son las grandezas que ha hecho Cristo en tu vida y en mi vida. Vas a predicar. Predica las cosas buenas y el favor que ha hecho el Señor en tu vida. No vayas a sacar pecados. Eso solo hace Satanás. No seas instrumento de Satanás para herir, dañar, lastimar y matar. Sé instrumento de edificación. Sé instrumento de salvación. Sé instrumento que seas usado para Dios. ¿Cómo? Diciendo las cosas buenas que ha hecho ¿quién? El Señor con nosotros. Tu testimonio, tu propósito por el cual te sacó Dios de tu sepulcro, de tu desnudez, de tu soledad. ¿Fue cuál? Que vayas y testifique las grandezas y la misericordia que ha tenido el Señor. ¿Con quién? Conmigo. ¿Verdad que sí? Este hombre, hermano, pasó de endemoniado a predicar. Pasó de transmitir miedo y muerte a transmitir gozo, paz y vida. ¿Ves el antes sin Cristo? Y ves el después con Cristo. Dice que él iba como gozoso. Gozoso, hermanos. Tú y yo vayamos gozosos. Gozosos a decir las cosas grandes que ha hecho el Señor en tu vida y en mi vida. ¿Verdad que sí? ¿Entendimos esta escritura como la quiere decir el Señor? Esa es la palabra que quería el Señor que tuviéramos nosotros hoy. Nos manda ¿qué? A predicar. A diferencia de este hombre, él no se pudo quedar con él. Y no lo podía llevar con él. ¿Sabes por qué, hermano? Yo siempre veía esta historia y yo decía, híjole, cuando aún a Cristo le salieron las cosas mal, decía yo. Porque lo corrieron, ¿no? Pero nunca me puse a pensar que dije, no, a Cristo lo corrieron, pero Cristo dejó un mensajero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sí o no? A Cristo le dijeron, tú te vas, pero Cristo bien listo dijo, te quedas y dices todo. ¡Aleluya! Te quedas y testificas. ¡Aleluya! ¿Sí o no?
Cristo le dijo, vas con tu familia y les dices lo que he hecho yo. Y le dio qué hacer y le dio propósito y le dio gozo. Entonces no era una historia que, oh sí, se fueron los puercos. Pero déjame decirte que no. Porque no nada más Cristo fue a salvarlo. Cristo fue a levantar un predicador. Cristo fue a levantar un testimonio del poder, de la gloria y de la honra de Dios. De un hombre endemoniado en los sepulcros. Hermano, ¿qué te falta para levantarte? ¿Qué te falta para salir y predicar? ¿Qué te falta para ir gozoso a decir las cosas grandes y maravillosas que ha hecho el Señor contigo? ¿Qué te falta? ¿Libertad? Pídesela. ¿Valor? Pídeselo. ¿Tiempo? Pídeselo. ¿Qué decir? Pídeselo. Lo que te haga falta, pídeselo. Pero aprende de este hombre, que no nada más fue liberado, sino que fue obediente. Fue obediente, hermanos. Un hombre que experimentó un antes y un después. Y él aprendió a escuchar a Cristo. Con una sola vez que le dijo Cristo, ve. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que lo hizo o que no lo hizo? Sí lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque entendió que su lugar estaba donde él pertenecía y que le era bueno hacerle caso a Cristo, ¿sí o no? Le era bueno porque déjame decirte, ahora ya no es el endemoniado gadareno. ¿Ahora qué es para ti? El evangelista, el predicador gadareno. Creo que le deberían de cambiar el nombre a esa escritura, ¿verdad que sí? Y ya quitarle ese nombre anterior en lugar de endemoniado. Porque a lo mejor así hablan de nosotros todavía. Todavía aquellos que no conocen, que no les hemos testificado las cosas grandes que ha hecho Dios, a lo mejor todavía nos nombran así. Pero mejor que nos nombren como ese hombre que iba feliz, testificando las cosas buenas que había hecho Dios con él. Los dejo, hermanos. Que Dios le bendiga. Esta es la palabra de Dios. Bendiciones. ¿Quiere orar, pastor? Oramos. Ok, vamos a cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por esta hermosa enseñanza, Padre bendito. Padre, mira nuestras vidas. Trae libertad a nosotros, Señor. Trae libertad, Padre Santo, porque solo tú sabes cómo estamos hoy parados delante de ti, Señor. Y sabemos que tú estás en este lugar, Señor, para libertad, para sanar, para restaurar, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tú traes vida, Padre Santo, a cada uno de nosotros que hemos caminado por los valles de la muerte, Señor. Esa mente, Señor, que tenemos nosotros, que a veces viene a ser torturada, Señor. Y esos pensamientos llegan a nosotros, Padre Santo. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que vengas a poner paz en las tormentas, Señor. Ven, Señor, ayúdanos, muéstranos, recordándonos lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros, Padre. Permítenos ayudar y enseñar a través de esta palabra, Señor. Permítenos, Señor, compartir esta palabra con todo aquel que la escuche, Señor. Permítenos, Señor, llegar a esos lugares con esa gente, Señor, y que no nos callemos, Señor, de hablar y de decir las cosas buenas que tú has hecho con nosotros, Señor. Que tu misericordia y tu bien siempre han ido delante de nosotros, Padre Santo. Gracias porque nos dices, Señor, que cuando tú estás en un lugar y hay una necesidad, eres capaz de moverte al otro lugar, Señor. Nada te detiene a ti, Padre Santo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque en un momento fuimos como ese hombre, Señor. Como ese hombre gadareno endemoniado, Señor. En algún momento fuimos rechazados. La gente nos temía. La gente no quería nada con nosotros, Señor.
La gente nos trataban de ayudar y a lo mejor nos lastimaban más, Padre Santo. O nosotros los lastimábamos, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a poder llevarles el testimonio, Señor, de las cosas buenas que has hecho con nosotros, Señor, y de tu gran misericordia, Señor. Pon palabras en nuestros labios. Pon esta palabra en nuestros corazones. Haznos cargas, Señor, para que llevemos libertad al preso, al cautivo, Señor. Al que está, Señor, siendo dañado por las drogas, la prostitución, el alcoholismo, el adulterio, Señor. Aquellos, Señor, que están presos, Señor, enfermos, Padre Santo, en la deuda, Padre bendito. Libera a tu pueblo, Señor. Trae paz, bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por nuestras familias. Llega a sus vidas, Padre Santo. Levanta hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a predicar tu palabra conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, a poder levantar, Señor, tu nombre, Señor, y llevar el verdadero mensaje de la salvación y del perdón de los pecados, Señor. El verdadero evangelio, Señor, que es que tú sabes cómo somos, Padre Santo. Tú sabes nuestros errores y los pecados, Padre Santo, que tenemos. Pero aún así tú estás dispuesto a venir a nuestras vidas, Señor, y cambiar nuestras vidas, Padre Santo. A ir con nosotros, Señor, caminando, Señor, y darnos propósito, Padre Santo, en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque hoy tenemos propósito en ti, Padre Santo. Hoy tenemos un propósito, Señor. Tal vez antes nadie podía creer que nosotros podíamos ser usados, Padre Santo, para algo bueno. Tal vez todos nos critiquen y nos hablen y recuerden nuestro pasado. Pero en ti, Señor, tenemos propósito, Padre Santo. En ti tenemos valor. Y así como ese hombre estaba sentado junto a ti, tú lo habías vestido, Padre Santo. Vístenos a nosotros, Padre Santo. Vístenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.